Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la reunión el día de hoy. Antes de que les diga el título de esta prédica, les quiero hacer una pregunta, pero no me tienen que responder levantando la mano, solo van a responder en sus mentes. Porque probablemente no van a querer que nadie sepa la respuesta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido solos? Respóndanse a sí mismos. Y ahora una segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sienten solos hoy en día? Aunque no sepamos la respuesta de cada una de las mentes, deben de saber que la soledad es un problema que aqueja a la mayoría de los jóvenes en algún momento de su vida. Y también afecta mucho a los jóvenes cristianos. ¿Cómo se llama esta prédica? Me duele mi soledad. Hay dos tipos de soledad. Tenemos esta soledad que se disfruta cuando uno busca estar solo. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta estar sola, bastante. Realmente lo disfruto. Y primero, espiritualmente siento que puedo tener una mejor relación con el Señor, puedo leer mejor, entiendo mejor, orar mejor, meditar. Y en lo natural, avanzar mis proyectos personales, mi trabajo, etc. Siento que disfruto mucho de esa soledad. Y ese tipo de soledad, tal vez ustedes también la han buscado en su momento, y es bonita porque sienten que necesitan este tiempo de quietud, de estar solos, de tener paz. Personalmente creo que es el mejor momento en el que podemos encontrarnos con Dios. Algo que me encanta es cuando estoy sola en mi carro y tengo que manejar distancias súper largas y no pienso en nada porque estoy manejando y no me importa mucho el tráfico, la verdad. Y ahí es donde puedo concentrarme en el Señor y orar y llorar y alabar. Y no me importa porque solamente estamos el Señor y yo. Y aún cuando, por ejemplo, estoy con mis hijos, que también me encanta, cuando tenemos este momento juntos, me gusta estar con ellos y conversar, pero en su momento me gusta también que cada uno, estamos acompañados, pero cada uno está haciendo su deber, ¿no? Aún leyendo la Biblia. Ahora hemos cambiado nuestra forma de leer la Biblia. Antes la leíamos en grupo, en voz alta, conversamos. Ahora la leemos en grupo, en voz baja. El mismo texto, pero en voz baja, porque siento que así, en verdad, es como que el Señor te está hablando a ti directamente, ¿no? Y de ahí la conversamos. Y aún el Señor Jesús buscaba estos espacios de soledad. Si me acompañan a Mateo 14:23, dice la palabra: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Jesús vino a salvar a este mundo, vino a predicar la palabra. Siempre estaba rodeado de multitudes. Pero cuando terminaba su trabajo, su labor, él buscaba estos momentos de soledad antes o después para conectar con su Padre. Y ya no tienen que ir, pero se los voy a leer porque son 2 versículos más, que hay muchos versículos, pero estos 2 adicionales me encantaron. Porque en el primero vemos que dice despedida la multitud, ¿no? Cuando él ya dejó su labor, cuando dejó de predicar, cuando hizo lo que tenía que hacer, buscó este tiempo. Y luego en Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y finalmente en Lucas 6, del 12 al 13, dice la palabra: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos
y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué puede haber estado haciendo el Señor toda esa noche? ¿Qué puede haber estado hablándole al Padre? Él tenía que tomar una decisión difícil, escoger estos 12 discípulos, uno de ellos sabiendo que lo iba a traicionar. Necesitamos ese tiempo de soledad. Y es una soledad que en su momento es rica de tener. Pero luego hay otro tipo de soledad. Esa soledad que se sufre, esa soledad que te entristece. No la buscamos, simplemente nos sentimos abandonados. Y no es que tenemos otra opción, así nos sentimos. Y como les decía hace un momento, en realidad le pasa a todos, ¿no? A los adultos también. Pero le pasa mucho al joven, y al joven no creyente y al creyente. Da una tristeza muy profunda sentir que no tenemos un amigo, que no tenemos un familiar en que nos podemos apoyar en ciertos momentos. Sentir que pocas personas de repente realmente les importa cómo te estás sintiendo, si estás triste, si necesitas ayuda o si solo necesitas compañía. Y sentirse solo puede llevarnos a no solamente estar tristes, sino a la depresión y aún a una baja autoestima. Porque llegamos a pensar que no somos lo suficientemente agradables a los demás como para que quieran acompañarnos o hasta querernos. Hay muchas causas de la soledad, ¿no? Que pueden gatillar este sentimiento doloroso. Puede ser la pérdida de un ser amado, de repente la muerte de alguien que amamos, un papá, un hermanito, no sé. Puede ser una separación familiar, saber que tus padres se van a separar, que ya tu familia, como la conociste, ya no va a existir. Puede ser que aún cuando tu familia no esté separada, no sientes ese apoyo. De repente, vamos a hablar solamente de creyentes, porque son los que están acá. De repente, tu familia no es creyente y no te entiende. O está pasando por un problema difícil y está demasiado ensimismada en ese problema. Y tú estás necesitando de ese apoyo. Puede ser que algún amigo especial ya no esté cerca, haya viajado a otro país, aún se haya ido de la iglesia. Y eso te deja un vacío profundo, un cuestionamiento en tu corazón. Y ese sentimiento puede llevarte a puede llevarte por dos caminos. Uno, buscar a Dios con todo tu corazón, porque sabes que lo necesitas, pero también te puede frenar, te puede amargar, te puede fastidiar lo que estás sintiendo y empiezas a frenar tu relación con Dios. Ahora, ¿qué ejemplo nos dejó Jesús con respecto a la soledad? A este tipo de soledad. Si analizamos la vida del Señor, Él buscó mucho, como les había dicho, estar a solas para orar. Sin embargo, cuando cumplía esa parte, Él siempre estaba acompañado. Si no era por la multitud a quien predicaba, estaba acompañado de los apóstoles, de los discípulos, a quien llamaba amigos. Con ellos cenaba, con ellos viajaba, se quedaba a dormir en sus casas muchas veces. Era un grupo muy especial. Les predicaba la palabra de una forma mucho más profunda. Y aún así, a pesar de los 12, él tenía un grupito más cercano. No sé si lo recuerdan. Estos 3 discípulos que lo acompañaban en los momentos más especiales. Pedro, el que siempre estaba cerca de Jesús y siempre tenía algo que decir. Santiago y su hermano Juan, al que le llaman el discípulo amado. Y en el momento más triste de su vida, él le pide a estos 3 discípulos que lo acompañen y que lo cubran en oración. Ahora sí les voy a pedir que me acompañen
Mateo 26 del 36 al 38, disculpen. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Él abre su corazón. Dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En una traducción más actual dice, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y bueno, y volvió, ya no voy a seguir leyendo porque, y volvió y de nuevo estaban durmiendo y de nuevo les dice, y después les dice, cuando ya no había nada que hacer, vuelve a orar, regresa y le dice, ¿saben qué? Ya no se preocupen. Ya, aquí viene el que me entrega. Este era un momento crucial para la vida de Jesús. El momento más triste de su vida terrenal. Porque a pesar de que él era 100% Dios, también era 100% hombre y sentía exactamente lo que nosotros sentimos. Frío, hambre, cansancio, tristeza, miedo, felicidad, dolor. Y él sabía que le esperaba una muerte no solo dolorosa, sino humillante. Y tenía miedo. Y estaba triste, profundamente triste. Le pidió a sus amigos más cercanos que lo acompañaran y le den soporte. Y ellos le fallaron. No lo hicieron a propósito, no lo hicieron por malos, pero le fallaron. No sé si ustedes se han sentido así alguna vez. Que necesitan el apoyo de sus amigos en el momento más importante, el apoyo de algún familiar en el momento más crucial y simplemente no lo encuentran o no te captan. Pero Jesús dejó un ejemplo precioso. En ese momento más difícil se postró sobre su rostro y oró a su Padre, el único que estuvo ahí, su Señor. Y es que tu familia, por más buena que sea, tus amigos, tus hermanos de la iglesia, te pueden amar mucho, pero de todas formas te van a fallar. Y te tengo una noticia. Tú también le has fallado a alguien. Tú también en su momento no has sabido estar para alguien que te ha necesitado. Porque somos carne. Porque nos equivocamos. Porque somos débiles, falibles, torpes. Y gloria a Dios. Porque eso nos enseña que el único que no es falible, el único que siempre va a estar, es el Señor. Entonces, algo, hermanos, que quiero que tengan claro. Obviamente acá no termina la prédica, pero ese es lo primordial. No importa lo solo que te sientas, no importa lo triste que te sientas. Tienes a un amigo, un mejor amigo al cual acudir.
Y tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, que cuando estaba acá en la tierra acudía a su Padre. Y es interesante tener la teoría, ¿no? Porque creo que todos lo sabemos. No debe ser la primera vez que lo han escuchado. Cuando te sientas triste, acude al Señor. Pero ¿por qué a veces no lo buscamos? ¿Por qué a veces no aplicamos esa teoría a la realidad? Una razón importante como creyentes, y hay que tenerlo claro, es que creemos que no somos merecedores de que Dios nos acompañe en nuestra soledad. No somos dignos de que el Señor nos escuche. Ahora, ¿por qué podríamos tener esa sensación? Porque en el fondo no estamos teniendo una real comunión con Dios. Una persona que siente que no es digna de que Dios lo ayude en sus momentos de debilidad, una persona que siente que no es merecedora de que el Señor lo escuche, es porque sabe en su corazón que en verdad en los demás momentos tampoco está cerca de Dios. Y se está sintiendo un poco culpable, entonces ya Dios no me va a escuchar. Porque tienes realmente una mala relación con Dios. Pero no importa, aunque la tengas, créeme que el Señor te va a escuchar. Porque el Señor siempre estuvo ahí. Somos nosotros los que nos alejamos. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para combatir esa soledad enamorándonos del Señor? Porque hay otra forma también, la parte de hermanos, la parte de congregación, a la cual también voy a ir. Pero ahorita quiero hablar de la parte de Dios. Orar y la palabra, creo que es la lección del coquito número 1 que nos han enseñado desde que la primera vez que nos sentamos acá. Entonces no la voy a repetir, ya la saben. Pero hay otra forma, además de orar y de leer, y es congregarte y servir. Primero porque cuando sirves a los demás, te olvidas de ti. Ya tú no eres el centro de atención. Puedes estar pasando por un momento horrible, pero si solo piensas en ti, va a ser peor. Cuando volteas y ves que hay otra gente, empiezas a ver y empiezas a ya no sentirte tan solo. Entonces, yo sí les quiero aconsejar a todos acá que traten de servir. Y algunos dirán, ya, pero es que a mí no me han llamado. Alguna vez hablando con alguien me decía, sí, que esta persona está triste, que se siente mal. Y yo le digo, pero ¿por qué no sirven algo? No, es que no lo han llamado. Pero no te tienen que llamar. Tú puedes preguntar. Tú puedes decir, oye, ¿en qué puedo ayudar? ¿Puedo barrer? O ni siquiera preguntar. Tú ver qué necesidad hay. Eso también ya se los han dicho antes, ¿no? Y necesidades hay cientos. Y en verdad que les va a ayudar. Desde venir un poquito más temprano y ayudar a poner las sillas, o preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? No sé, lo que sea. ¿Lavas los platos? Cuando había pandemia y no había estas reuniones, mis hijos antes de la pandemia ayudaban en la reunión de niños. Eran colaboradores en la reunión de niños. Empezó la cuarentena, nadie podía salir y la reunión de niños cambió. Primero no había y después cuando empezó a ver, empezó a ser por Zoom. Ya no necesitaban tantos colaboradores, mucho menos profesores. Y en verdad ellos ya no los llamaron para el rol. Y empezaron a tener esta necesidad. Me decían, mamá, pero ¿podemos servir? ¿En qué podemos servir? Yo decía, ¿en qué podemos servir? Y yo llamé y pregunté, por favor, en lo que sea, ¿podrían estar en el rol de niños o en lo que sea? Y resulta que sí había una necesidad. Y los llamaron para otra cosa. Y no les puedo decir lo felices que son cuando sirven. Y acá muchos sirven. Estoy viendo muchas caras que sirven. No sé qué tan felices son ustedes cuando sirven. Primero porque ven a los hermanos, que últimamente no los vemos porque no hay muchas prédicas. Y así, de cada hermano que ven, no tiene que ser un par, un contemporáneo. Ven un ejemplo, empiezan a aprender. Y empiezan a ayudar a los demás.
de repente en ese momento ni se dan cuenta si tienen que proyectar, a proyectar, pero están sin saber, podrías estar ayudando a un montón de hermanos que están en el Zoom mirando, que les ha entrado la palabra ese día porque tú proyectaste. O porque pusiste bien la silla, el hermanito se pudo sentar y estuvo contento. O le serviste un sanguchito y se sintió bien porque él también de repente estaba triste. Y la segunda forma, lo que yo hablaba es la parte de hermanos, ¿no? Porque Dios no nos ha traído a este mundo para solamente ser nosotros y Dios. Por algo hay un montón de gente, por algo hay congregación. Y es que entre hermanos nos fortalecemos en Cristo, nos alentamos. Entonces yo los animo a que busquen a esa persona, ese Jonatán que tenía David, ese Ananías que tenía Daniel, ese hermano o un par de hermanos que te puedan animar si te sientes solo, si te sientes triste. Acompáñame a Daniel 1:4. Dice, estaban buscando, el rey quería traer príncipes de Israel para que le sirvan, ¿no? Entonces, ¿qué buscaban? Buscaban muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Este rey de Babilonia quiere buscar a estos muchachos maravillosos, ¿de dónde? Del pueblo de Dios. ¿Y escogen a quién? A Daniel, Ananías, a Misael y a Azarías. 4 jovencitos, tal vez de sus edades, hijos de Judá. Y en el versículo 5 dice, los traen a Babilonia y les dice, les enseñaló el rey ración para cada día, les dar de comer de lo mejor, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y estos jefes de los eunucos, el jefe de los eunucos les puso otro nombre. Les llamó a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Pero en el versículo 8, ¿qué dice? Que ya lo han leído varias veces. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok, él tomó esta decisión. Y dice la palabra que lo logró no contaminarse. Pero no estaba solo. Él tenía 3 amigos más. Y no les voy a decir que si hubiese estado solo no lo hubiese logrado. De todas maneras lo hubiese logrado, estoy segura. Porque él amaba a Dios. Pero ¿saben qué? Fue más fácil. Fue más fácil estar acompañado. Saber que alguien estaba con él, comiendo lo mismo, orando igual, pero recordando la palabra de Dios, acompañándose en la tristeza, porque estos eran jovencitos que les habían arrancado de sus familias. Nunca más volvieron a ver a sus padres, ni a sus amigos, ni a sus hermanos, ni a nadie de su pueblo. Pero tenían con quién estar y pudieron crecer juntos. Estos jovencitos pudieron aguantar esa soledad. Entonces, eso es lo que yo quiero ir el día de hoy. Y con esto es una prédica corta. A que si hoy día tú te sientes solo, la pandemia ha sido dura. La pandemia nos ha alejado más aún de las personas. Los que iban al colegio ya no pueden ir, los que, ahora están volviendo, pero de vez en cuando, los que iban a la universidad igual, al trabajo igual. Nos hemos como que ensimismado en nuestras familias. Y aunque hayan estas prédicas por Zoom, muchos se han enfriado. No sé si ustedes se han dado cuenta.
pero aún en la iglesia, habiendo las prédicas, habiendo los programas de YouTube en el que mandamos la prédica al día, habiendo el Zoom, la gente se enfría. No se tienen que cambiar, pueden estar en pijama y nadie los vea para en la cámara. No tienen que hacer la milla extra para llegar. No se quedan conversando, chao, y pum, ya se acabó. Y no es una queja, es una realidad. ¿Y qué pasa? Tu corazón se enfría, te alejas. Y no te das cuenta, pero también te empiezas a sentir solo. Porque te alejas de tu mejor amigo, de Dios. Entonces, en esta noche, hermanos, yo los quiero invitar a realmente regresar ese camino de buscar quién es tu mejor amigo. ¿Quién es tu real mejor amigo? No trates de buscar cientos de amigos que no te van a dar nada. Primero tienes que buscar al amigo, al Señor. Y segundo, buscar a esa persona que te va a fortalecer. No tienen que ser 10, no tienen que ser 12, pueden ser una. Pueden ser 2. Yo les compré un libro a Martín y a Micaela de una mujer que se llama Corrie ten Boom. Y recién lo estoy empezando a leer porque se lo comieron el libro y me dijeron, mamá, tienes que leerlo. Y es de una mujer holandesa en la época nazi, que la historia ya empieza cuando ella era mayor, era soltera, tenía 40 y pico de años y se había quedado soltera. Y su vida era muy, muy simple, vivía con su papá, que era un relojero, que arreglaba relojes en esa época, y tenía una hermana, eran 4 hermanos y 2 se casaron y se fueron, y ella se quedó con su hermana mayor, que también era soltera, era mayor que ella, y que era muy enfermiza. Y la vida de Corrie ten Boom era cuidar a su papito, que tenía 80 años, cuidar a su hermana, ver la tiendita de relojes, era toda su vida. Pero era cristiana, amaba a Dios. Y era una mujer muy sola, no tenía amigos, ya se habían casado todos, no tenía esposo, no tenía hijos, tenía a su hermana y a su papá. Suficiente, porque además tenía a Dios. Y tú veías a una mujer que era feliz con esta vida tan sencillita que tenía. Y era tan feliz y estaba tan contenta con su vida. A veces extrañaba y decía, ay, qué pena que nunca me casé. Pero no era ni siquiera con son de queja. Era como, ¿qué hubiese pasado? Y su vida aventurera, la aventura, empieza cuando los nazis empiezan a perseguir a los judíos. Y como ella amaba a Dios, no hicieron más que decidir esconder judíos en su casa. Porque ellos sabían que era el pueblo de Dios. A pesar de que si se los encontraban, iban a ser tratados igual que los judíos. Escondieron mucha gente y los atraparon. Y ella fue llevada a un campo de concentración. Y contaba cómo su hermana pesaba 39 kilos. Una mujer que en ese momento ya tenía, no sé, 60 años, me corregirán mis hijos. Y aún así, estaban en su barraca llena de pulgas y de moscas, y nadie entraba porque está infestado de bichos, y leían su Biblia, y estaban juntas, y eran felices dentro de lo malo, juntas, y eran compañeras, y se acompañaban, y se querían, y leían su Biblia, y en esta horrible situación en la que estaban, ella también encontró contentamiento, increíble, porque lo primero que estaba en su corazón era Jesús. Y ella cuenta que su hermana era peor, que la hermana cargaba toda, y los alemanes se burlaban de ella y le tiraban piedras y la hermana se reía, se reía con los alemanes. Ellos se burlaban y ella se reía de que se estaban burlando. Y decía, no te molestes, Corrie, vamos a orar por ellos, pobrecitos. Y cómo ella amaba estar con su hermanita, ya viejita. Encuentra a alguien así. Busca a alguien así, que te dé paz y que llene tu corazón, además del Señor. Vamos a orar. Y los músicos si pueden venir.
Uno ya se olvida de la... Amado Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, Padre, aún de pandemia en el que hemos vivido, en el que nos has has permitido que nos alejemos de lo que conocíamos, Señor. Pero nos has enseñado tanto, Padre. Te pido que podamos sacar la mejor lección de este tiempo difícil. Y si hay alguien que está triste en esta noche o luego vea este video, Señor, si hay alguien que se siente solo, que siente que su vida no tiene mucho sentido, que tal vez que no lo quieren, que no es muy querible, te pido, Padre, primero que tú le muestres cuánto lo amas, Señor, o cuánto la amas. Que tú le muestres por qué viniste a la tierra, Padre, no solamente a dar las buenas nuevas, sino a morir por esa persona, por cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos amas, Señor? Y yo sé que mientras que estabas en la cruz, tú sabías cada nombre, conocías cada uno de nuestros nombres, cada una de nuestras tristezas, cada uno de nuestros pecados. Pero también cada uno de nuestros dolores, Señor. Y nos amaste desde aún antes, Señor, de haber nacido. Yo te pido, Padre, que si hay algún sentimiento de dolor, que tú llenes ese vacío, Señor, que tú llenes ese anhelo de sentirse amado, de sentirse acompañado, de ya no tener ese sentimiento de soledad. Y que a partir de ese momento, Padre, tú puedas ser compañía perfecta para cualquier hermano que se sienta así, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden ponerse de pie. Llévame allá donde sé que